Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a analizar el mejor fondo del año. Como ya vengo haciendo desde el año pasado, a estas alturas de diciembre, lo que me gusta es revisar dentro de la herramienta de Morningstar cuál es el fondo que más rentabilidad a un año ha tenido de entre todos los que se pueden analizar dentro de la plataforma. Vamos a meternos al detalle, vamos a ver rentabilidades, vamos a ver qué acciones tiene incluidas, qué porcentajes, bueno, a estudiarlo un poquito, básicamente, pues para ver cuál ha sido, pues de alguna manera, la estrategia que se ha desarrollado desde este fondo. Si quieres conocerlo y si quieres ver, pues cómo se ha comportado este fondo, quédate a este vídeo porque creo que te va a gustar. Bien, pues como os apuntaba en la intro, lo que vamos a hacer es revisar dentro de la plataforma de Morningstar aquellos fondos que mejor se han comportado a lo largo del último año. Elemento importante, obviamente, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Por lo tanto, quiero dejar ya claro que esto en ningún caso es una recomendación de inversión. Los fondos que tenéis ahora mismo en pantalla no sabemos cómo se van a comportar en el año que viene, pero en cualquier caso sí que me parece interesante pues revisar, aunque sea el primero, para ver, por curiosidad, pues cuáles han sido las rentabilidades que han tenido y en qué han invertido. Dicho esto, pues ¿qué es lo que nos encontramos en el top de nuestra clasificación? Pues con una rentabilidad de un 50,18% tenemos el Robeco Indian Equities, tanto en dólares como en euros. Fijaros qué interesante. Nos estamos encontrando un fondo que, como su nombre indica, Indian Equities, probablemente esté completamente orientado a la inversión en acciones indias. Vamos a analizarlo en detalle, vamos a abrir de alguna manera el extracto del fondo y vamos a compararlo también con los índices, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy importante. Recordemos que los fondos, muchos de ellos obviamente tienen gestión activa, pero no debemos olvidar casualidad con causalidad. Es decir, hay veces que si yo tengo una inversión en un índice y ese índice no ha parado de subir, a veces no es que yo sea el mejor gestor del mundo, simplemente es que me ha tocado una asset allocation que precisamente todas las acciones de ese índice han tirado para arriba. Por lo tanto, bueno, tenemos que ver, ¿no? Es decir, a la hora de revisar un fondo, ya sabéis que a mí me gusta mucho analizar el ratio de Sharpe y el ratio de Sortino, compararlo también con las correlaciones que pudieran tener con respecto a los índices, porque obviamente donde se ve bien a un gestor es cuando un índice cae o cuando un índice no consigue subir, digamos, de una manera muy elevada y su fondo pues se comporta correctamente, ¿no? Entonces, bueno, analizado ya, presentado este Robeco Indian Equities, vamos a meternos en detalle para poder revisar cuáles son sus posiciones y cuáles son sus propias estadísticas. Perfecto, pues ya nos encontramos dentro del documento que nos provee Morningstar para analizar cualquier tipo de fondo. Esto es importante sobre todo porque para todos aquellos que queráis operar con fondos de inversión, pues que os hagáis un poquito a este formato viene bien, porque así enseguida vais a saber qué aspectos son los importantes. Como os he dicho, una de las claves es siempre comparar pues los fondos con respecto a los índices de referencia. En este caso os he dejado el informe del Robeco Indian Equities denominado en euros, más que nada porque, bueno, porque probablemente entiendo que las personas que veis estos vídeos, a lo mejor el tema de en euros os puede parecer más interesante. No obstante, ya habéis visto que la rentabilidad del mismo fondo pero denominado en dólares era muy similar. Aspectos clave, pues siempre nos vamos a comparar contra un índice, que va a ser el que va a marcar la categoría, y luego frente a un benchmark. En este caso estamos viendo que en cualquier caso el índice de la categoría es el MSCI India en dólares, pero el benchmark del fondo es el MSCI India en euros. Bueno, esto al final se va a ir por detalles. En cualquier caso, ¿qué es lo que nos interesa? Que el fondo lo haya hecho mejor tanto con respecto al índice como al benchmark. Y aquí estamos viendo que lo consigue. Fijaros, el fondo sería esta línea naranja, el índice sería la línea azul y la categoría, ¿vale?, que son estas de aquí,
sería la línea verde. Estamos observando cómo el fondo a lo largo del último año, sobre todo a partir de marzo 2020, pues el fondo consigue una rentabilidad mayor a la que está consiguiendo tanto el índice como la categoría. Por lo tanto, esto me parece positivo. Luego también, con respecto al rating de Morningstar, el tema de los ratings a veces son un poco específicos, ¿no? Porque de nuevo nos volvemos a rentabilidades pasadas que no van a asegurar rentabilidades futuras. ¿Qué es lo que me parece interesante aquí? Pues obviamente un fondo que haya mantenido 5 estrellas durante los últimos 5 o 6 años. Aquí sí que nos está diciendo que es bastante top a nivel de clasificación con respecto a su categoría y con respecto a otros fondos contra los que se comparan. Como objetivo de la inversión, que también es un aspecto importante, pues lo primero, el objetivo del fondo, revalorización del capital. Aquí nos están diciendo que es a largo plazo, por lo tanto no va a ser tanto un fondo de trading, no va a ser un fondo táctico, que nos dice que 2/3 partes de su capital va a estar invertido en renta variable, que o bien tenga el domicilio social o que realice parte de sus actividades económicas en India. Por lo tanto, esto sería más o menos el resumen del fondo, en el que tenemos largo plazo, 2/3 partes renta variable e India. Como os he dicho, estamos viendo que tanto el índice como la propia categoría lo ha hecho muy bien, lo que nos está permitiendo entender que aquí hay una parte de correlación con el mercado. ¿Dónde está de verdad el extra que aporta el gestor? Porque aparte, aquí ahora veremos las comisiones, pero en cualquier caso estas comisiones van a restar rentabilidad. Si aún así somos capaces de obtener una rentabilidad extra con respecto al índice, pues perfecto, es decir, este sería un poco la clave de todo esto. No obstante, no nos podemos quedar solo aquí y vamos a analizar un poquito más. En primer lugar, un elemento clave que nos aportan estos informes son las medidas de riesgo. El tema de las medidas de riesgo, podemos sacar las que queramos, ¿no? Tampoco, es decir, son relevantes, sí, pero bueno, es lo que digo, en el futuro, como nadie sabe cómo se va a comportar este fondo, pues a veces es algo complicado, ¿no? Fijaros aquí uno muy interesante que es la volatilidad. Estamos viendo una volatilidad del 21,09 para una rentabilidad que sí, que está cerca del 50%, pero me parece una volatilidad quizá excesiva. Fijaros cómo el rendimiento que obtiene con respecto a la unidad de riesgo, que sería el Sharpe, es de 1,04, por lo que por cada riesgo que asume de más le obtiene un 4% de rentabilidad extra. Esto tampoco es elevado, es decir, creo que hay bastantes fondos que están por encima del 1,20, 1,30, 1,40, y como conclusión un poquito de todo esto que estamos viendo, pues estamos observando que la volatilidad es elevada y que a lo mejor pues para obtener esa rentabilidad podemos asumir, si tenemos un perfil más conservador, un poquito menos de riesgo en otros fondos. Rentabilidades acumuladas, como habéis visto, a 3 meses 3,53, a 6 meses un 21,49, a un año un 50,17, a 3 años anualizada un 23 y a 5 años un 15,16%, lo cual pues está bastante bien, sobre todo a un año, obviamente, que esto también pues obviamente tira para arriba la anualidad de los 3 y de los 5, pero que en cualquier caso, oye, es un fondo rentable. Aquí en la parte trimestral, aquí es donde vamos a ver un poco las carencias del fondo o las maldadas, que obviamente lo que estamos observando aquí es esto, que en el año 2020, en plena pandemia del COVID, pues el fondo cayó un 22,32 en el primer trimestre, y luego sí que es cierto que aumentó en un 17, en un 10 y en un 11. Es decir, lo que nos está diciendo es que el fondo se recuperó bastante bien de las caídas producidas por la pandemia. Además, por otro lado, me parece también muy interesante pues revisar que obviamente si estamos hablando de renta variable, pues qué tipología de acciones son las que se gestionan dentro de este fondo. Fijaros aquí como todo va desde el espectro de empresas gigantes hasta empresas medianas, muy poquito small caps. Prácticamente todo está condensado en empresas grandes y en empresas gigantes. Bueno, esto para aquellas personas que estéis buscando una alternativa o algo diferente a lo que podría ser el growth norteamericano, pues bueno, como estáis viendo, este fondo está muy orientado a esa parte de crecimiento y a través de empresas de gran tamaño.
Y dicho esto, vamos a finalizar con nuestro análisis hablando de las 10 mayores posiciones del propio fondo. Yo personalmente no estoy muy especializado en el mercado indio, no conozco las empresas, pero en cualquier caso os quiero dejar la relación para todos aquellos que queráis pues analizarlas un poquito más, revisarlas en detalle, porque creo que a lo mejor puede haber cosas importantes o interesantes. Tenemos Reliance Industries, tenemos Infosys, Axis Bank, bueno, aquí las tenéis todas y las podéis buscar. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que el número total de acciones del fondo son 60 y que está bastante concentrado con respecto a las 10 principales posiciones. Esto puede ser bueno porque denota convicción, pero puede ser malo por el hecho de que tenemos pues bastantes huevos en la misma cesta, ¿no? Estas 10 posiciones representan un 37,75, entonces ya sabéis que conforme se muevan estas, probablemente la rentabilidad del fondo irá bastante ligado. Aquí también tenéis las distribuciones por sectores, con bastante peso en cíclico, sensible al ciclo en 34,87 y por último pues una parte cercana al 10% en defensivo. Cosas importantes también, como he dicho, bueno, esta es de la gestora Robeco, una gestora internacional fantástica, tiene unos fondos impresionantes, os recomiendo también que le echéis un vistazo. Aquí a lo mejor no lo veis porque tapo yo, pero bueno, en cualquier caso os digo que la comisión de gestión es de 1,50%, más o menos en la media de lo que se puede, bueno, de lo que se suele cobrar a nivel internacional. Tenéis también aquí el leasing, por si alguno quiere revisarlo. Inversión mínima, una participación. Bueno, creo que está bastante bien, bastante al hilo de lo que suele ser la norma a nivel de fondos y bueno, pues fondo interesante. Así que bueno, dicho esto, doy por finalizado el vídeo, espero que os haya gustado. Ojo en el disclaimer siempre, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero en cualquier caso aquí tenéis una alternativa para todos aquellos que queráis disponer de posiciones en el mercado indio. Con esto lo dejamos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.